Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de una cualidad llamada paciencia. Hemos estado hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Hasta el momento hemos hablado de amor, hemos hablado de gozo, amén. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de paciencia, aleluya. Hemos hablado también de paz, fue lo último que estuvimos ministrando. Gálatas capítulo 5, verso 22, y luego lo marcas y por favor te mueves hasta Efesios capítulo 4, verso 2. ¿Cuántos reconocen que necesitan más paciencia? Gálatas capítulo 5, verso 22, Efesios capítulo 4, verso 2. Saludamos a los que nos ven a distancia, sean bendecidos ustedes también. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, más el fruto del Espíritu, note que es uno, no son muchos frutos, es uno, amén. Es un fruto que se va a manifestar de diferentes formas, tiene diferentes cualidades, por así decirlo, características. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, ¿qué dice? Paciencia. Paciencia, y ahí nos quedamos. Efesios capítulo 4, verso 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Cuál es la base de la humildad? Entonces, ¿cuál es la base de la amabilidad? ¿Cuál es la base de la paciencia? Amor. ¿Cuál es la capacidad para ser tolerantes con otros? El amor. Amén. Señor, te agradecemos tanto por tu presencia en medio nuestro, porque tú eres más que suficiente, Dios. Tu amor nos basta, tu presencia nos basta, Señor. Y es todo lo que nuestro ser entero, completo necesita, tu presencia. En este momento clamo a ti, Señor, por la asistencia de tu Espíritu Santo. Clamo para que seas tú paseándote en medio de nosotros. Clamo por esa palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, para que seas tú hablando a la profundidad de cada corazón, no solo de los que están acá en esta mañana, sino de aquellos que escucharán a distancia. En el nombre de Jesucristo, declaro la libertad de tu Espíritu Santo, porque aquí tú estás, Señor, aquí está tu Espíritu Santo. Háblanos, ministranos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos, Dios. Amén. Y amén. Quiero comenzar hoy haciéndoles una pregunta. Y una pregunta que espero me la respondan con sinceridad. Cuando alguien te pregunta, ¿para cuándo necesitas esto? ¿Eres tú de los que responde para ayer? Otros quizás responden para allá. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que significa es no estoy dispuesto a esperar. De hecho, cuando vamos a la farmacia incluso nos preguntan, ¿para cuándo quieres esto? Lo antes posible, ¿verdad que sí? Lo antes posible. En otras palabras, no estoy dispuesto a esperar o quizás no quiero esperar. Cuando yo analizo la manera en que estamos viviendo y uno echa una mirada hacia atrás, uno se da cuenta que el progreso tecnológico de la humanidad refleja precisamente nuestro deseo de velocidad. Nos encanta la velocidad, nos encanta que las cosas sean rápidas. Quizás usted se compró algo o algún enser y de primera instancia le parecía muy rápido. A medida las semanas van pasando, por alguna extraña y misteriosa razón, usted dice, esto se está dañando, esto no es tan rápido como al principio. Aunque la realidad es que sigue teniendo la misma velocidad, nosotros nunca estamos completamente satisfechos porque nosotros queremos más velocidad. Nosotros queremos que las cosas sean más rápidas. Hoy yo no sé si usted se da cuenta, pero todas las cosas parecen muy lentas. Por eso nosotros nos frustramos cuando nuestro teléfono celular no conecta en los primeros 3 segundos. 5 segundos nos parece demasiado. Por eso es que nos llenamos de ansiedad cuando nos toca una luz roja en el semáforo y nos parece que esa luz es eterna.
¿Sabes qué? Esta tendencia, sin lugar a dudas, está afectando nuestras relaciones y no solamente nuestras relaciones, la manera en que nosotros nos comportamos y nos relacionamos, obviamente, con otras personas. Amén. Tan es así que leía yo algo bien curioso. Los investigadores médicos, fíjese esto, y esto es real, no estoy exagerando esto. Los investigadores médicos han descubierto una nueva enfermedad llamada la enfermedad del apuro. ¿Cuántos habían escuchado que existe una enfermedad? Se diagnostica la enfermedad del apuro. Y por definición, esta enfermedad del apuro, quiero decirte que es un patrón de comportamientos caracterizado por la continua prisa y la ansiedad. Quizás algunos le están padeciendo y no lo sabían. Es una abrumadora y continua sensación de urgencia y quien padece de esta condición, enfermedad del apuro, se siente presionado y apurado sin ninguna razón. ¿Te ha sucedido que no tienes una cita, no tienes que llegar a determinada hora a cierto lugar, pero por alguna razón tú estás acelerado y te encuentras tú mismo presionado porque la gente no va a la velocidad que tú quisieras, cuando la realidad es que ni estás tarde, ni hay nadie esperándote, ni hay nada atrasado? Simplemente sientes esa urgencia. Los doctores han dicho, algunos doctores, que el 90% de la gente que tiene un ataque al corazón tiene una personalidad apresurada. Así que si usted es de esos que siempre tiene prisa, y prisa por nada, sin ninguna razón, quiero decirle que usted está en peligro de sufrir un ataque al corazón. Porque el 90% de las personas, han dicho los médicos, que padecen y sufren ataques al corazón, tienen este tipo de personalidad. Entonces, la impaciencia habitual los mete en problemas. Mire lo que dice Proverbios 19:2. Aquel que se apresura con los pies peca. Me gusta como dice la Biblia al día. Mucho yerra quien mucho corre. Biblia lenguaje sencillo dice, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. ¿Se ha encontrado usted cometiendo errores y diciendo luego, es que lo hice apresuradamente? No me detuve realmente, no me detuve a analizar, no me detuve a verificar. La prisa, el actuar rápido, el actuar sin pensar es madre del error. Entonces, definitivamente que nosotros necesitamos con urgencia esta manifestación del fruto del Espíritu que lleva como nombre paciencia. ¿Cuántos reconocen que necesitan paciencia? ¿Sabe que en la Biblia hay dos palabras griegas que se utilizan con mucha frecuencia en las Escrituras cuando se habla acerca de lo que es paciencia? Dos palabras, porque es que el griego es muy rico, no es como nuestro idioma. Nuestro idioma español, cuando usted quiere decir una cosa, se dice de una manera, por lo general. Pero a veces en el griego, para ese mismo concepto, usted puede tener 6, 7, 8 y hasta 9 palabras. Y no significan exactamente lo mismo. Así que en algunos textos nosotros nos vamos a encontrar que se habla de paciencia, pero se habla de una palabra en específica y otras veces se habla de otra palabra específica. ¿Cuáles son esas dos palabras en el griego cuando se refiere a paciencia? La primera palabra es hipómoni. Y esa palabra no es lo mismo que la otra palabra que es macrotumía. Dime tú. Las dos significan paciencia, pero no son sinónimos. ¿Sabes que macrotumía, la palabra griega macro, significa algo grande? Cuando usted habla de algo macro, es algo grande. Cuando usted habla de algo micro, es algo pequeño. Pues macrotumía
es macro, se compone de dos palabras, macro, que es grande, y tumía, que lo que significa la raíz de esa palabra es temperamento. Entonces, macrotumía lo que significa es un temperamento largo, grande. Eso es lo que significa. En otras palabras, ser tardo para la ira. Es lo que significa. Lo opuesto, ¿qué sería? Un temperamento corto, como nosotros llamamos tener la mecha corta. Cuando alguien le dice, tú tienes la mecha corta, ¿qué significa eso? Te enciendes rápido. Hay quien tiene mecha corta y hay, como yo siempre digo, quien prende al toque. ¡Sa! De una, exactamente. En otras palabras, es una persona que pierde la paciencia rápido. Ahora, cuando hablamos de hipómoni, es la cualidad de soportar las pruebas. Y describe una resistencia valiente que desafía al mal. Y se traduce también como resistencia. En mensaje, la semana pasada no, la anterior, yo hablaba precisamente de esto, conociendo tu punto de resistencia. ¿Cuántos lo recuerdan? Y mencionaba que es esa capacidad de aguantar y aguantar y aguantar antes de quebrarte. Pues precisamente hipómoni, de lo que hables de eso. Esa capacidad de aguante antes de tú quebrarte. En resumen, hipómoni es principalmente una actitud del corazón en relación a diferentes situaciones de la vida. Usted puede decir ahí las tormentas que vienen, las presiones, las crisis, todo lo que acontece. Tu capacidad de resistencia, de mantenerte sin perder la tabla ante toda esa presión. Pero cuando hablamos de macrotumía, es una actitud en relación a las personas. Es bueno señalar que cuando Génesis 5:22 nos habla de ser pacientes, a ver, ¿cuál palabra usted cree que está usando? Macrotumía. Está hablando cuando te dice que el fruto del Espíritu se manifiesta en paciencia, te está hablando en esa capacidad de aguante, de resistencia, sí, pero en la relación con otras personas. Esa capacidad de poder tolerar. Hace referencia a un prolongado aguante mental antes de tú estallar en ira. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas antes de que venga un estallido de ira? Habiendo dado esta introducción, yo creo que estamos listos para entrar en cancha. Amén. Y en los minutos que nos puedan quedar de este mensaje, yo quiero que nos enfoquemos en la paciencia precisamente como esa actitud en relación a otras personas. ¿Cómo te relacionas tú con otras personas? ¿Cuánto toleras? ¿Cuánto soportas a otras personas? Ese prolongado aguante mental antes de que pueda sobrevenir un arranque de ira. Macrotumía. Capacidad para tolerar. Capacidad para soportar. Capacidad para mantenerte tranquilo sin caer en nerviosismo ni perder la calma. El libro de Proverbios tiene muchísimo que decir acerca de esto. Les voy a dar algunos versos bíblicos. No los tienen que buscar, solamente escuchen. Proverbios 29:11 dice, el necio, otras traducciones por necio dicen tonto, el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. La pregunta es, ¿usted es necio o usted es sabio? No lo dice usted, lo dicen sus acciones. Proverbios 12:16 dice, el necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. Biblia, lenguaje sencillo, dice, los tontos
fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. Te pregunto, ¿necio o sabio? ¿Tonto o sabio? No lo dices tú, lo dicen tus acciones. Amén. Proverbios 16:32 dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Proverbios 20:3 también dice, al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Biblia, lenguaje sencillo, dice, cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita merece aplausos. 4 consejos para reducir los conflictos en tu vida y crecer en paciencia. ¿Cuántos necesitan esto? ¿Ah? Yo creo que si desarrollamos esto, vamos a vivir pacíficamente. Vamos a poder relacionarnos con otras personas. Y yo sé muy bien que hay gente con la que es muy difícil relacionarse. Hay gente que son difíciles. De hecho, yo creo que todos nosotros en algún aspecto de nuestra vida somos difíciles. Quizás en algunos aspectos somos muy llevaderos, pero en otros aspectos somos muy difíciles. Así que todos necesitamos precisamente crecer en esto. 4 consejos. ¿Están listos? ¿Cuántos lo necesitan? Primero, sencillo, aprende a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No se esperaban eso, ¿verdad? Aprende a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre calma su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. La Biblia oro dice, la doctrina del hombre se conoce por la paciencia y su gloria es no hacer caso de las injurias. Esto me impactó. Porque dice, la doctrina del hombre se conoce por la paciencia. ¿Sabes que esa palabra cordura significa sensatez, significa tacto? Y de lo que está hablando es de prudencia. Y está hablando de madurez. Cuanto más veas la vida desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, y eso como único lo puedes conocer, es teniendo una relación con Dios y escudriñando la palabra. Amén. No hay otra forma. Pero mientras mayor sea tu capacidad de percibir las cosas como Dios las establece, quiero decirte, más sensato tú vas a ser. Mientras más alejado tú estás de la perspectiva de Dios, más insensato tú eres. Proverbios 20:24 declara, si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? ¿Sabe lo que significa eso? Que tú vas a experimentar demoras. Que tú vas a experimentar interrupciones celestiales. Que tú te vas a encontrar personas irritantes en tu camino, sencillamente con el propósito de enseñarte algo. ¿Puedes pensar ahora mismo en alguien irritante? ¿Puedes pensar en alguien irritante ahora mismo? Quizás tienes a varios en la cabeza. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen? Es lo que dice Proverbios 20. ¿Cuántos creen que Dios ordena los pasos del hombre? ¿Cuántos creen eso?
¿Cuántos creen que el Señor tiene absoluto control de todo lo que acontece en tu vida? Que nada se escapa de su cuidado, que nada se escapa de su consideración. Él monitorea, Él controla, Él sabe exactamente lo que permite, Él sabe la intensidad de lo que permite, Él sabe aquello que no va a permitir que llegue a tu vida porque te hace daño. ¿Cuántos creen realmente eso? Yo quiero ver las manos. Ok, ahora vuelva a pensar en ese ser, en esa criatura que te hace perder muchas veces la paciencia, que es difícil de soportar y tolerar. Piensa. Entonces, si tú crees realmente que Dios es soberano, tú necesitas a esa persona. ¿Sabe? Yo llevo casi una semana que casi no me he podido mover. Unos dolores tremendos. Tremendo. Sí, lamentablemente. Y esta mañana todo se me caía. Ya como a la 7ª vez dije, yo debo necesitar esto. Yo debo necesitar esto. Quizás me está forzando precisamente a hacer ese ejercicio porque yo necesito eso. Amén. ¿Puedes entender lo que te estoy diciendo? Nosotros tenemos que aprender a conectar lo que decimos creer de Dios con nuestra experiencia diaria, con nuestra experiencia, las cosas que acontecen. Porque por un lado digo que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios cuida de mí, que nada se sale de su control, que Él monitorea, que Él controla todas las cosas en mi vida. Pero por otro lado me estoy quejando de todo lo que está aconteciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú vas a experimentar demoras, interrupciones celestiales, porque es Dios quien está ahí. Personas irritantes en tu camino. Y ahí está la mano de Dios para enseñarte algo, para pulirte. Mire, a través de la Biblia vemos que Dios compara la paciencia con la madurez. Probablemente si yo preguntara aquí cuántos son maduros, es muy probable que el 75, 80, quizás hasta el 90% de las personas me digan, yo soy maduro. Yo soy maduro. Sin embargo, la madurez espiritual y la madurez emocional se evidencia precisamente por la manera en que tú actúas, la manera en que tú hablas, la manera en que tú reaccionas. Fíjate que te separé madurez espiritual y madurez emocional. Hay gente que emocionalmente tienen todavía mucho que madurar. Aunque quizás espiritualmente tengan unas experiencias, tengan unas vivencias, tengan un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero emocionalmente hay unas lagunas. Entonces uno dice, pero wow, por un lado parece maduro, pero por otro lado reacciona de maneras que no muestran esa madurez. Proverbios 14:29 dice, enojo lento, gran inteligencia. Wow. Espíritu impaciente, demasiada necedad. ¿Cuántos son aquí impacientes? ¿Cuántos son impacientes? Lo dice la Biblia, no yo. Enojo lento, usted es bien inteligente. ¿Cuántos aquí tardan en enojarse? ¿Nadie? Ya entiendo por qué estamos en este proceso. Espíritu impaciente, demasiada necedad. Mire, la paciencia es parte de lo que es el fruto del Espíritu, es señal de madurez. ¿Sabe que la mayoría de los niños son impacientes, por no decir todos? Cuando los bebés no consiguen lo que quieren, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se molestan, hacen rabietas, gritan, lloran, tienen malas actitudes.
no saben, no pueden controlarse, porque son inmaduros. Entonces, la madurez implica saber esperar. Dígalo, dígalo. Madurez implica saber esperar. ¿Cuál es el consejo bíblico entonces? Primero, aprende a ver la vida con los ojos de la fe. La confianza en Dios es clave en todo esto, hermanos. Necesitas buscar a Dios para recibir una nueva perspectiva de lo que está ocurriendo. Segundo, aprende a mirar la situación o a esa persona que te está causando problemas, aprende a mirarlo de una manera diferente. La paciencia comienza a desarrollarse cuando tú cambias la manera de ver las cosas. Quizás tú has tenido esta experiencia. Una persona que te cae mal. Una persona que te da trabajo relacionarte con ella. Porque la realidad es que hace cosas y cada cosa que no se pueden justificar. Así que a ti te da trabajo relacionarte con esa persona. Y si tú la ves por la derecha, tú coges la izquierda. Y si está aquí, tú estás allá. Tratas de poner tierra, distancia. Hasta un buen día que te enteras de que esa persona es de la manera que es por cierta experiencia que ha vivido. Y toca tu corazón. Y tú dices, yo no sabía. Pobrecita. Como dice el puertorriqueño, ay bendito. Yo no sabía. No sabía. Desde ese día en adelante, tu visión de esa persona cambia completamente. ¿Es o no cierto? ¿Quién ha tenido aquí esa experiencia? Comienzas a mirar a la persona con otros ojos. Con los ojos de la compasión, con los ojos de la misericordia. Porque dices, es que ha sufrido. Es que ha pasado. Es que emocionalmente está deformado o está deformada por lo que ha vivido. Pobrecito, pobrecita. Entonces tenemos que aprender a ver a otros y tratar de ver el mundo como ellos lo ven. Mire, la paciencia comienza a desarrollarse cuando tú cambias la manera de ver las cosas. Cuando yo me impaciento, lo que estoy haciendo es, escuche esto por favor, cuando yo me impaciento, lo que estoy haciendo es enfocándome en mí mismo. Estoy enfocado en mis necesidades. Estoy enfocado en mis deseos. Estoy enfocado en mis metas. Estoy enfocado en mi horario. Estoy enfocado en lo que yo quiero y en la forma como la gente, desde mi punto de vista, arruinan mis planes. Entonces, por allá metido, bien profundo, por detrás de lo que es mi impaciencia, lo que hay es un pecado llamado egoísmo. Diga, egoísmo. Sí, porque a veces reaccionamos como si el universo estuviese conspirando contra mis planes, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis metas. Y todo el que no se ajusta y acomoda a lo que yo quiero, cuando las cosas no se hacen como yo quiero, en el momento que yo quiero, en la manera o a la manera que yo quiero, yo reacciono ¿cómo? Con impaciencia, producto del egoísmo.
Necesito aprender a ponerme en el lugar de otros. Diga, yo necesito eso. Les voy a revelar algo. Si tú quieres, mujer, ser una buena esposa, tienes que aprender a ver la vida con los ojos de tu esposo. Si tú quieres ser un buen padre, tienes que aprender a ver la vida con los ojos de tu hijo o de tus hijos. Si tú quieres ser un buen empresario, tienes que aprender a ver la vida desde la perspectiva de tus clientes. Si tú quieres ser un buen empleador, competente, tienes que aprender a ver la vida desde el punto de vista de tus empleados. Amén. Mira la situación desde el punto de vista de otros y vas a descubrir cómo esa persona se siente. Y quizás incluso puedas descubrir por qué reacciona y se comporta de la manera que lo hace. Y algo maravilloso va a comenzar a acontecer. Y es que experimentarás la paciencia de Cristo. Y a sentir compasión, la compasión que sentía Jesús cuando veía a las personas en sus necesidades, en sus enfermedades y en sus dolores del alma. ¿Cuántos lo han leído? Jesús llegaba a aldeas, ciudades, pueblos y decía, y fue movido a misericordia, sintió compasión por la gente. Entonces, el primer consejo es, ten una nueva perspectiva. Primero la de Dios y luego la de otras personas también. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven ellos la vida? ¿Cómo están procesando lo que les acontece a ellos? Segundo, ejercítate en el gozo. Aprende a reírte de tus circunstancias. Aprende a reírte de ti mismo. ¿Cuántos practican esto? A reírnos de nosotros mismos, a reírnos de lo que nos pasa. En mi casa eso lo hacemos continuamente. De todo el mundo. Pero más que nada, me río de lo que está pasando. Me río de quizás lo que debería ser motivo para llorar. En estos días me enteré de algo que nos dio mucha risa. Me enteré de algo que realmente lo que provocó fue risa. Imagínese usted que por muchos años se ha dicho en la comunidad que yo, hace unos cuantos años atrás, dejé el pastorado, salí del pastorado físicamente muy desgastada. Eso fue para el año 2004. Salimos con la bendición de la iglesia, nos despedimos. La iglesia quedó hermosa, florecida. Estuvimos descansando ese tiempo, luego Dios nos mandó para acá otra vez a pastorear. Lo que yo no sabía era que se decía, nos enteramos en estos días, se decía que a mí me habían puesto en disciplina porque yo me había divorciado de mi esposo y me había fugado, me había unido al diácono de la iglesia que toca la guitarra. Que es el único hombre en mi vida. Con razón yo veía que cuando nosotros regresamos, la gente cuando preguntaba la iglesia y yo decía mi nombre, me miraban como, ahí está la que se fue con el diácono. Es de reír, es absurdo. Y después de la risa viene un profundo dolor. El dolor de cómo es posible que en el pueblo de Dios se manejen las cosas de esa manera. Pero como dice la Biblia que todo lo que está en oculto sale a la luz. Amén. Dios nos los dio ahora porque ahora lo podemos manejar. Quizás en aquel momento nos hubiésemos atribulado. Amén. Pero tenemos que aprender a reírnos
A reírnos de las cosas que acontecen, de las cosas que nos pueden suceder. Miren lo que dice Proverbios 14:30. Dice, un corazón, y para los que nos están escuchando, nunca me he divorciado. Mi esposo nunca fue diácono, pero es el que toca la guitarra. Valga la aclaración. Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible, es decir, agradable, tranquilo, infunde vida al cuerpo. ¿Sabes que estudios científicos muestran que la gente que se ríe mucho vive más? El buen humor es como que un disolvente de la tensión. Y se dice que es el antídoto natural contra la ansiedad. Es un tranquilizante natural. Dios nos dotó de eso. Y es un tranquilizante natural que no provoca efectos adversos secundarios. De hecho, la ciencia lo comprueba. La risa, y trabajamos esto precisamente en la serie Una cualidad llamada gozo, en el primer mensaje, cómo el cerebro segrega endorfinas que son sedantes naturales y la ciencia lo corrobora, son más potentes que la morfina. Así que necesitamos aprender a reírnos más. Yo creo que si tú aprendes a reírte de tus problemas, nunca te vas a quedar sin motivos para reír. Porque mire que hay problemas, exactamente. ¿Cuántos aquí tienen más de un problema? ¿Cuántos tienen 2 problemas? ¿Cuántos están manejando 7 problemas? ¿Cuántos están manejando 15 problemas? Entonces usted tiene motivos suficientes para pasarse el día entero riéndose. Proverbios 17:22 dice, un corazón alegre es la mejor medicina. La Reina Valera dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, hasta el momento, consejos para crecer en paciencia. Hasta el momento, tengo una nueva perspectiva. Segundo, ejercítate en el gozo. Y tercero, crece en amor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 dice que el amor es como paciente. En otras palabras, cuando yo soy impaciente, ¿qué estoy demostrando entonces? Usted se está dando cuenta cómo el fruto del Espíritu y la manera en que se manifiesta hace que todo esto se entrelace uno con otro. Por eso es el fruto, es uno. Porque todas estas cualidades o facetas están entrelazadas unas con otras. Entonces, cuando yo soy impaciente, yo estoy demostrando que yo necesito crecer en amor. Porque el amor es ¿cómo? Paciente. Cuando tú amas a alguien, tú te preocupas de sus necesidades. Te preocupas por sus deseos, te preocupas por su dolor, te preocupas por su punto de vista, no solamente por el tuyo. Cuando tú estás lleno de amor, te voy a decir algo, casi nada te va a irritar. No hubo ni un amén. Cuando tú estás lleno de amor, casi nada te irritará o te va a volver una persona impaciente. Entonces, ¿cuántos acá reconocen yo soy impaciente? Yo soy impaciente. Yo soy impaciente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Crecer en qué? En amor. Yo necesito crecer en amor. Cuando estás lleno de ira, cualquier cosa te va a provocar. Porque es que tú cargas un coraje por dentro. Que cualquier cosa te hace detonar. Por eso hoy en día usted tiene relaciones quizás que no son las mejores.
Y usted dice, esto no empezó así. Esto no empezó así. ¿Qué pasó? Se han ido acumulando cosas. Se han ido acumulando cosas. Se han ido acumulando cosas. Y lo que antes no te molestaba, hoy te molesta. Lo que antes lo dejabas pasar y menospreciabas eso, hoy sencillamente no puedes. Y te has vuelto irritable. Efesios capítulo 4, verso 2 dice, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Por qué tengo yo que ser paciente con otros? Por amor. ¿Por qué tú tienes que ser más paciente con tu esposo? Porque lo amo. Esposo, ¿por qué tienes que ser más paciente con tu esposa? Porque la amas. Papá, mamá, ¿por qué tienes que ser más paciente con tus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los amo. O la amo. Pastor, ¿por qué tienes que ser más paciente con tus ovejas? Porque los amo. Dice el pastor, por amor a Dios. Por amor a Dios y amor al prójimo. Por amor. ¿Por qué es paciente Dios con nosotros? Eso lo entendemos también. Eso lo entendemos también. Está tan clara la revelación de eso. Porque me ama. Porque Dios me ama, es paciente. Porque Dios ama al mundo. Es que todavía no ha ocurrido la segunda venida de Cristo Jesús. Es paciente, lo dice la Biblia. Para que más vidas procedan al arrepentimiento, para que más vidas entren por la puerta de salvación, quien es Cristo Jesús. Es paciente Dios. ¿Y por qué es paciente Dios? Porque nos ama. Porque nos ama el Señor. Aleluya. Y último consejo. Primero era, ten una nueva perspectiva. Segundo, ejercítate en el gozo. Tercero, crece en amor. Y por último, reconoce que Dios es soberano. Reconocer la soberanía de Dios es clave para desarrollar lo que es paciencia. Oiga, y no se trata de fingir o aparentar. Porque a veces podemos ser unos tremendos artistas. Por fuera, quien nos ve, cuánto amor, cuánta paciencia. Y por dentro, estamos cogiendo a la persona por el cuello. Por dentro impacientes, intolerantes. Entonces no es fingir paciencia. No se trata de eso. La paciencia no es ponerte una máscara ni pretender algo que no es. Eso no es paciencia. Si es la paciencia de Dios lo que sientes, si es el verdadero fruto del Espíritu, escúchalo por favor, vas a tener paz interior. Porque muchas veces nosotros simplemente estamos en el aguantar y simplemente no demostrar. Estamos reprimiendo, hasta un buen día que la copa se llena y ¡ra! Y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que no era fruto del Espíritu, era simplemente reprimiendo. Cuando es fruto, hay paz.
hay gozo. Realmente hay paciencia. Mire, una parte importante de aceptar la soberanía de Dios y de rendirnos a su control absoluto es esperar y aprender a esperar que Dios haga su voluntad. Yo creo que es sabio comprender que nuestra vida se desarrolla de acuerdo con el plan maestro de nuestro Dios. Mi impaciencia no hace que Dios actúe más rápido. Quizás tu impaciencia hace que el que está al lado tuyo se apure. Pero bájate de esa nube, eso no va a correr con Dios. Tu impaciencia no hace que Dios actúe más rápido. No sé si tú te has dado cuenta, pero la Biblia es todo acerca de esperar. ¿Te has dado cuenta? Porque esperar demuestra nuestra fe. Y la fe complace a Dios. Mire, Noé tuvo que esperar 120 años para que llegara el diluvio tan anunciado. Y uno dice, está bien, pero cuando tú piensas 120 años recibiendo las burlas de la gente, la crítica, el menosprecio y el rechazo, esto no está fácil. 120 años esperó. Abraham tuvo que esperar 25 años después que recibió la promesa de un hijo y de una gran nación. Y tú dices, 25 años no es tanto. Sí, pero cuando tienes 75 y te dan la promesa cuando tienes 75 y cada año que pasa tú ves que tus capacidades son menores, por lo tanto tus posibilidades inferiores, no es fácil esperar 25 años. Moisés tuvo que esperar 40 años en Madián, luego 40 años dirigiendo ese pueblo cabezón por el desierto para poderlos llevar al pie de la tierra prometida, porque ni tan siquiera pudo entrar. Los discípulos tuvieron que esperar en el aposento alto, orando, ayunando, clamando a Dios antes de recibir la promesa del Espíritu Santo. Es que, mi hermano, la espera paciente es una evidencia de fe. ¿Cuánta fe tú tienes? Se va a mostrar precisamente por tu paciencia. Y quiero cerrar con esto. Toma tiempo para que un niño crezca. Toma tiempo para que un niño se convierta en un adulto maduro. De esa misma manera, toma tiempo para que una persona llegue a la madurez completa en Cristo Jesús. Toma tiempo. Dígalo, toma tiempo. Y debes saber que la paciencia no es algo natural en nosotros, producto de la caída. No es algo natural. Todos de una forma u otra somos impacientes. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos lidiando con un problema de egocentrismo. Lo que genera todo esto es precisamente egocentrismo. Primero, aquel ángel hermoso, Luzbel, cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por egocentrismo. ¿Qué dijo él? Yo voy a subir a lo alto. Yo voy a poner una silla al lado de Dios. Yo me voy a sentar. Yo. Egocentrismo. Fue lanzado y convertido en lo que hoy se conoce como Lucifer, Satanás, el acusador de los hermanos. Diablo. Adversario. Adán y Eva pecaron porque aquel que había caído les ofreció lo mismo. Dios les dijo que no coman de eso porque es que en el fondo Dios no quiere que ustedes sean igual que Él. Coman de esto y ustedes van a ser igual que Dios. En otras palabras, no van a necesitar a Dios. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Egocentrismo.
Entonces eso está metido en lo que es nuestra naturaleza caída. Por eso es que por naturaleza somos impacientes. Porque por naturaleza somos egocéntricos. ¿Y qué es un egocéntrico? El que su yo es lo que está en el centro y todas las otras cosas tienen que girar alrededor de eso. El punto es que el centro tiene que ser Dios. No tú ni yo. Ni tan siquiera nuestras necesidades. Por un instante pregúntate, ¿vives para Cristo o vives para suplir tus necesidades? Por un instante pregúntate, ¿tu tiempo de oración, comunión con Dios es simplemente pedir por tus necesidades? ¿Y esa es toda la comunión que estás teniendo con Dios? ¿O hay un proceso de dar, de rendir, de adorar, de exaltar, de orar por otros, interceder por otros? Vuelvo a decírtelo, la paciencia no es algo natural para nosotros. Es por eso que necesitamos a la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Cuántos saben eso? El tiempo de Dios es perfecto. Dios es lento solo desde nuestra perspectiva. Cuando no hace lo que nosotros queremos en el momento que lo queremos y de la forma que lo queremos. Desde la perspectiva divina, el Señor siempre trabaja a la velocidad perfecta. Así que si algo aún no ha llegado para tu vida, es tan simple como esto. No es el tiempo. No es el tiempo. Puedes tú esperar en el Señor. Si reconoces que hay un problema de impaciencia en ti, entonces estás reconociendo también que hay un problema de egocentrismo y que hay un problema de que tienes que crecer y ejercitarte en lo que es amor. Si este mensaje reconoces que fue para ti, ahí donde estás puedes ponerte de pie. Y vamos a hacer de esta canción una oración y una declaración de fe. Esperar